una de las cosas que a mí me resultaba más interesante en su momento Ujú. de esta área de desarrollo para alguien que se forma como editor o como editora en tu caso, Sí, eh, me parece que tiene que ver con esto de que el feedback con el usuario, pero con el lector, con el total, público, es inmediato y valida o no lo que hiciste, ¿no? De una forma muy totalmente, tajante, muy fuerte. Cuando totalmente. resolves un problema desde el lenguaje, desde la expresión, desde... Sí, totalmente. Sí, totalmente. Y como también para mí lo más rico como editora, ¿no? Digo, después podemos ver los grandes números y todo ese tipo de cosas, o las magnitudes de las empresas o lo que fuese, pero lo más rico para mí fue entender un nuevo lenguaje. Digo, como que en algún punto muchas veces nos pasa que al venir incluso a la industria editorial venimos acostumbrados a una escritura mucho más creativa o mucho más artística en un montón de cosas, digo, pero porque dependiendo obviamente a qué uno se dedique dentro del área de la edición, porque puedes dedicarte a medicina y que nada que ver, pero digo, si te dedicas sobre todo al palo más literario, nada, hay una cosa en donde hay una relación muy ida y vuelta con un autor, y acá te transformas un poco en el autor vos, pero no es no sé cómo explicarlo, pero no es que lo estás escribiendo en base a lo que vos pensás, sino que es literalmente aprender un nuevo lenguaje muy funcional, digo, en donde si incluso en las buenas prácticas es eso, es dejar florituras, dejar como cosas reexplicadas o ese tipo de cosas, e ir a lo más simple y a lo más llano para que la persona te pueda entender. Y cómo acomodar eso también a los diferentes públicos, porque también lo interesante que tiene un producto digital, digo, obviamente, ¿no? Digo, mientras que las personas puedan tener un dispositivo electrónico que se los permita, pero es que llegas a una masividad y a un público en donde hay de todo, digo, y hay mucho ahí viendo lo que vos estás haciendo, sobre todo, no sé, en aplicaciones que son de consumo masivo, digo, que no es específico de un target muy chico, y en donde tal cual es tener que acostumbrar todo lo que, tener que aprender a poder amoldarte a todo eso y a todas esas voces que te dan información sobre lo que Totalmente. vos estás escribiendo. Entonces, eso Es para mí fue tanto como lo más interesante. es un público tanto masivo como de minorías, local como Todo, internacional, ¿no? O sea, se tiene que todo. sentir igual de cómodo el que vive en un lugar como en otro y además nuestra zona lingüística es amplísima. Pero en Exacto. particular en Mercado Libre también trabajan con Brasil. ¿Cómo se da ese ida y vuelta, ese pensar el Total. contenido contemplando encima otra lengua? O sea, eso sin dudas. Además, Mercado Libre no solo trabaja con Brasil, sino que trabaja en toda Latinoamérica, en donde para mí es igual de complejo escribir para un brasilero que escribir para un colombiano, que escribir para un mexicano, o incluso en cualquier lugar del país, digo, pero más allá de eso, con Brasil sea algo que es muy fuerte, tal cual como vos decís, que a veces hay productos que son específicos para cada mercado, ¿no? Y ahí creo que el desafío más grande como contenidistas lo tenemos muchas veces en entender y ponernos en la piel de esa persona, que no es lo mismo por un montón de factores a lo que uno está acostumbrado, digo, y ahí es, no sé, otro mapa mental directamente que pueden llegar a tener. Pero después, ponele que funcione, que sea un producto que sea masivo y que sea, por ejemplo, para todos los mercados que tenemos, que a veces son muchos, sí se trabaja de una manera muy fuerte con lo que es el equipo de adaptaciones dentro de lo que es Mercado Libre. Perdón, esto es cambio de clima. Eh, que lo que se hace es trabajar con un equipo no es solo de traductores, sino de personas específicas en cada uno de esos países para entender, te decía que nosotros tenemos un equipo de contenidistas en todos los países de Latinoamérica, entonces lo que solemos hacer es, con el equipo particularmente de Brasil, eso se trabaja en, obviamente, adaptar lo que uno hizo en español a
el tono y las formas particulares de cada uno de esos, bueno, obviamente de cada uno de esos idiomas, el portugués en este caso, pero también en las diferentes zonas, porque eso también es lo que te empieza a pasar. No todo Brasil es un solo Brasil, siempre se dice, viste, que tenés los 5 Brasiles dentro de lo que es Brasil, entonces intentamos de la misma manera que sea algo general que se adapte a la mayoría de los públicos en Brasil, y después lo que tratamos de hacer también es trabajar con cada uno de los públicos en los diferentes países. Ahí, no sé, tenemos equipo en México, tenemos equipo en Chile, en Uruguay, en Colombia y demás, y se generan checks con esas personas para tratar de que ese contenido que uno está haciendo se adapte lo mayor posible a cada uno de esos mercados, ¿no? Obviamente, cada uno de esos públicos. Y ahora la pregunta, que creo que es la pregunta del millón, ¿qué te preparó para este rol? Para mí son como dos cosas, se podría decir, y creo que no es lo mismo, al menos cuando yo me empecé a meter en la industria, que lo que ocurre hoy. Hoy hay una oferta mucho más grande académica en relación al tema, que no estaba tanto cuando yo empecé. Creo que hoy, a ver, que en mi caso lo que a mí me preparó por lo menos fue el tener como una apertura muy grande a querer aprender otra cosa, ¿no? Porque, no sé, a mí me pasó y al menos creo que es un abordaje que compartimos por las charlas que hemos tenido. voy a pecar de la relación que tenemos, en donde si bien uno estudia con un marco y con un tipo nada, de abordaje, que obviamente lo dan las personas también que te enseñan, la bibliografía que uno lee y lo que fuese, digo, siempre creo que fuimos como muy curiosas a otro tipo de cosas que pueden hacer a la especialidad, ¿no? Entonces creo que por mi lado fue esa apertura y esa curiosidad por aprender otras cosas. A mí particularmente siempre me gustó mucho como el área tecnológico, incluso cuando me dedicaba más o tenía más acercamiento con, por ejemplo, con la industria de las texteras, también me gustaba más como la parte digital dentro de eso, entonces a mí creo que esa parte también como que me llevó a esto. Pero sobre todo creo que diría eso, como la curiosidad y las ganas de aprender otra cosa, ¿no? Y como no tener miedo también como a empezar de cero, porque eso también a mí me pasó, ¿viste? Como, no sé, había empezado a trabajar y había dado mis primeros pasos por la industria y trabajaba como en varias editoriales, y de repente se presentó como esta nueva puertita ahí, y la realidad es que era empezar de cero, digo, en una industria totalmente distinta, en donde literalmente no entendía nada, pero quiero dejar claro eso, porque todo parece color de rosa, pero el primer día que entré a Ethermax sentía que había entrado a la NASA y que no sabía qué botón tenía que apretar. Sí, fue muy humillante. Hoy lo miro en retrospectiva y las preguntas que hice, digo, ¿qué hice? Pero bueno, creo que tiene que ver más que eso, más que ver con eso, ¿no? Como bueno, empezar de cero y empezar de cero, nada, con la apertura a querer aprender lo que se presente adelante, ¿no? Creo que eso fue lo principal. Bueno, me encanta el recorrido que hiciste. Bueno, y estás a cargo de un equipo mixto Un de equipo mixto, contenilistas y de diseño. sí. Y ahí también se juega algo del editor, ¿no? De una mirada, digamos que interviene con los múltiples lenguajes que son muy propios de Total. estas industrias. Yo me río cuando yo trabajo mucho con diseñadores y se dio la casualidad que dentro de los equipos que estuve, siempre trabajé también con mucha gente que viene de comunicación, por ejemplo. No me pasó Ujú. tanto de trabajar con gente de edición o periodismo, que también los hay, pero justo me tocó muchos comunicadores, ¿no? Y, y me volvió a pasar siendo líder, no tanto cuando era contenidista, porque obviamente uno está más ligado como a la experticia, a tener que ejecutar determinadas cosas, pero de volver a tener este rol un poco más invisible, ¿viste? Como de orquestador de determinadas cosas, eh, en donde creo que el rol principal está en guiar, está en
como decías, a través del feedback, tratar de que las cosas salgan lo mejor posible y en entender, nada, que cada uno de esos perfiles son los expertos en lo que están haciendo y que uno está ayudando a que esa expertise brille, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que era muy parecido a lo que vimos en la facultad en algún punto, digo, en donde es un rol más invisible a veces el del editor, pero que en algún punto es el que se encarga de orquestar que todo suceda, ¿no? Entonces, me pasó un poco eso, estando más de líder en el proyecto, porque obviamente yo no soy diseñadora y no fui a la FADU, ninguna universidad de diseño, entonces fue como volverme a encontrar con un desafío grande. Incluso para mí fue como volver a ese empezar de cero de nuevo, en donde obvio que con humildad y con mucha apertura a aprender fue, che, yo voy a hacer todo lo que necesites para que vos puedas brillar en eso, ¿entendés? Y no tanto desde un lugar en donde yo te voy a enseñar algo o te voy a decir lo que tenés que hacer, ¿viste? Como, tiene como otro abordaje distinto, así que sí, encontrarme liderando diseñadores y diseñadoras fue un desafío grande de nuevo, así que, y todavía lo estoy transitando, digo, para mí eso no termina nunca. ¿Y qué perspectivas le ves dentro de la industria tecnológica a alguien que se forma como editor? O sea, ¿pensás que pueden seguir, se va a seguir desarrollando áreas de oportunidad? Sí, a ver, yo creo que eso sí, sin dudas. Obviamente, y esto creo que es lo que pasa en la industria de la tecnología a nivel general, digo, creo que es una industria en donde hay que estar dispuesto a ir adaptándose al cambio constantemente, digo, y dentro de esa apertura, ese cambio, creo que ahí siempre va a haber en algún punto oportunidades en donde nosotros podamos tener un lugar. Por esto que charlábamos, ¿no? De cómo el editor en algún punto se forma para entender un contexto y poder adaptarse a ese contexto y poder hacer que esa comunicación funcione, ¿no? Entonces, y trabajando con mucha gente de otras especialidades a nivel del mundo de las letras, se podría decir, o del lenguaje, no todos vienen con ese switch, ¿viste? Puesto en la cabeza como para poder amoldarse a eso. Y creo que nosotros estamos formados un poco para eso y creo que eso es lo interesante de que en lo que siempre va a haber un lugar, ¿no? Después, obviamente, sí, mientras que obvio uno se adapte y es una industria que cambia mucho y cambia muy seguido y surgen todo el tiempo nuevas tecnologías. Digo, ahora tenemos toda la inteligencia artificial de la cual todos los que estamos en esto estamos tratando de aprender y ayornarnos y lo que fuese. Lo pongo como un ejemplo igual dentro de las miles de cosas que suceden. Pero sí, obviamente es un contexto que es muy cambiante y que uno tiene que estar dispuesto a adaptarse a ese cambio, ¿no? Así que sí, yo creo que va a seguir habiendo un lugar en el que nuestra mirada es necesaria, digo, y la verdad que veo que incluso es bueno, tuvimos grandes referentes también, ¿no? Que se han dedicado y que han venido de nuestra casa de estudio y que se han hecho muy conocidos dentro de la industria, pero que además es una profesión que se requiere, digo, y que para mí pesa igual que si yo tengo que contratar a una persona para esa área, pesa igual esa formación que cualquier otra, digo, y creo que eso en la industria está como muy, muy consensuado de que es así, digo, así que yo nos veo futuro, nos veo futuro, sí, sin dudas.